En menos de 5 meses, México se quedó sin 3 de sus últimas diosas. Marzo se llevó a 2, julio se llevó a una más. Y de pronto, la generación que construyó el cine que vio tu abuela y que tal vez tú también viste en las tardes de sobremesa, se volvió todavía más pequeña. Pero hay un puñado que sigue aquí. Actrices y actores que hoy, mientras tú ves este video, están vivos en algún lugar de México, cargando casi un siglo de historia encima. Uno de ellos ha vivido los 23 mundiales de fútbol que existen. Otro estuvo a punto de perder la vida el mismo día en que murió su mejor amiga. Y su familia decidió no decírselo todavía. Hoy te vamos a contar quiénes son, qué construyeron y qué tan frágil es el hilo que los mantiene con nosotros. Empecemos por los que ya no llegaron a ver este video. 1. Ana Luisa Pelufo, la que se casó 6 veces y a la que apodaron Miss Escándalo. Nació en Querétaro en 1929. Fue una de las primeras actrices del cine mexicano en atreverse a un desnudo en pantalla, en La fuerza del deseo, en una época en la que eso podía destruir una carrera para siempre. A ella no la destruyó, la hizo leyenda. Se casó 6 veces, la primera a los 16 años. Durante un viaje a Brasil, la prensa la bautizó Miss Escándalo por la cantidad de hombres que la rodeaban donde quiera que iba. Vivió como quiso, sin pedir permiso, en una industria que exigía que las mujeres fueran discretas. Murió el 4 de marzo de 2026, en Tepatitlán, Jalisco, a los 96 años. 2. Alicia Caro, la colombiana que se volvió mexicana en la pantalla. Llegó a México en 1939, siendo una niña que había nacido en Bogotá. Aquí encontró el cine, el teatro y una carrera que la llevó a compartir créditos con Tintán y a trabajar bajo la dirección de Luis Buñuel. Participó en clásicos como Muchachas de uniforme y hasta se aventuró al cine de terror en los años 60. Se retiró en 1995 y desapareció casi por completo de la vida pública. Murió el 17 de marzo de 2026 en su casa de Coyoacán, a los 95 años. Su muerte se confirmó 8 días después de haber ocurrido. Su familia prefirió guardar ese momento solo para ellos. 3. Elsa Aguirre, la última gran diva del cine de oro. Nació en Chihuahua en 1930. Ganó un concurso de belleza a los 15 años y eso le abrió las puertas de la pantalla grande, donde se convirtió en uno de los rostros más recordados de la época de oro. Cuidado con el amor, Lluvia roja, La mujer que yo amé. En 2003 recibió el Ariel de Oro por toda una vida dedicada al cine. Fuera de la pantalla cargó pérdidas enormes, la muerte de su único hijo Hugo en 2001 y encontró refugio en el yoga y en la filosofía, prácticas que mantuvo hasta el final. Murió el 14 de julio de 2026 en su casa de Cuernavaca a los 95 años. Con ella se fue, según la propia industria, una de las últimas verdaderas divas de esa época irrepetible. 3 despedidas en un mismo año y todavía quedan 6 que resisten. Sus historias son las que vamos a contarte ahora. Y créeme, hay giros que no te esperas. 4. Sergio Corona, el hombre que ha vivido los 23 mundiales de la historia. Hay una cosa que muy poca gente en el planeta puede decir. Sergio Corona la puede decir. Nació el 7 de octubre de 1928, en Pachuca, Hidalgo. 2 años antes de que se jugara el primer mundial de fútbol de la historia, en Uruguay, en 1930. Desde entonces, no se ha perdido ni uno solo, los 23. Este 2026, mientras México era sede del torneo, ese dato se volvió viral en redes sociales. Y de pronto, millones de jóvenes que jamás lo habían escuchado nombrar, descubrieron que el Don Tomás de Como dice el dicho seguía aquí, con nosotros, viendo el mismo partido que ellos. Pero Sergio Corona no es solo un dato curioso, es casi 8 décadas de carrera. Debutó en el cine a finales de los 40. Se volvió parte de la memoria familiar de México con Hogar, Dulce Hogar, la serie que acompañó las sobremesas de toda una generación entre 1974 y 1982. Después se convirtió en Don Julio Regalado, la cara de los anuncios de Comercial Mexicana, que todos recordamos aunque no queramos. Y ya entrado en sus 80 años, encontró una nueva vida frente a las cámaras como Don Tomás, un papel que lo mantuvo vigente hasta 2024 y que le presentó a audiencias que ni siquiera habían nacido cuando él ya llevaba medio siglo actuando. Hoy,
A sus 97 años, está a punto de cumplir 98. En una entrevista reciente, sentado en el patio de su casa, un pajarito bajó al pasto frente a él y le robó la atención por un momento. Y ahí, en esa escena tan sencilla, está la verdad de Sergio Corona. Sigue disfrutando cosas pequeñas, sigue teniendo memoria fresca, sigue siendo, contra todo pronóstico, exactamente el mismo hombre que hizo reír a México durante 70 años. Casi un siglo de vida, y todavía tuvo historias que contar. 5. Luz María Aguilar, la mujer detrás de Hogar, Dulce Hogar. Ella fue la otra mitad de esa serie que marcó a México. Nació el 26 de marzo de 1935 en Chihuahua y empezó su carrera en la década de 1950, cuando el cine mexicano todavía filmaba en blanco y negro y las salas se llenaban para ver a las nuevas estrellas. Compartió pantalla con Sergio Corona en Hogar, Dulce Hogar, y juntos construyeron uno de los matrimonios más queridos de la televisión mexicana. El tipo de pareja que hacía que las familias completas se sentaran frente al televisor sin faltar un solo día. Después llegó La criada bien criada, donde le dio vida a Inocencia y se ganó un lugar permanente en la memoria popular. Con el paso de los años, siguió trabajando en telenovelas como Corazón Salvaje y La fea más bella, demostrando algo que muy pocos logran: seguir vigente década tras década sin desaparecer nunca del todo. Hoy tiene 91 años. Sigue siendo, para quienes la recuerdan, el rostro de una época en la que la televisión mexicana todavía se sentía como una extensión de la familia. 6. María Victoria, la sirena de México. Nació el 26 de febrero de 1927 en Guadalajara. Empezó desde abajo, literalmente desde las carpas del Teatro Salón Margo, el que hoy conocemos como el Teatro Blanquita. De ahí subió hasta compartir créditos con Joaquín Pardavé, Jorge Negrete, Agustín Lara y Pedro Infante, los nombres más grandes que ha dado el cine mexicano. Le decían la Sirena de México por su figura y por una voz que la llevó a grabar más de 100 discos, además de actuar en 38 películas. Se volvió inolvidable con su papel en La criada bien criada, y su carrera atravesó géneros que pocas actrices de su tiempo se atrevieron a tocar: cine, comedia, música, vodevil. Hoy, con casi 99 años, es, según muchos especialistas y colegas de su propia generación, la actriz de mayor edad que queda con vida de aquella época irrepetible. Cuando murió Silvia Pinal en 2024, miles de personas en redes sociales coincidieron en algo. La última que queda es María Victoria, que todavía se ve fantástica. Y ahí sigue, casi 100 años después de haber nacido, siendo la prueba viviente de que aquella época existió de verdad. Antes de seguir con los siguientes 3, si estas historias te están regresando a esas tardes frente al televisor, regálanos un like para que lleguen a más personas que también las recuerdan. 7. Irma Dorantes, la última esposa de Pedro Infante. Nació el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán. Tenía apenas 13 años cuando debutó en el cine, en Los Tres Huastecos, 1948, interpretando a una niña a la que un sacerdote regañaba por pintarse los labios. Ese sacerdote era Pedro Infante. Años después, ese mismo hombre se convertiría en su esposo. Actuó junto a él en Pepe el Toro, 1953, y en Los hijos de María Morales. Se casaron y ella se convirtió en la última esposa del ídolo más grande que ha tenido México. Cuando Infante murió en 1957, en un accidente aéreo que paralizó al país entero, Irma tenía apenas 23 años y una vida entera por delante sin él. Se retiró un tiempo, por petición del propio Infante mientras vivía, pero regresó a trabajar después de su muerte. Décadas más tarde escribió Así fue nuestro amor, un libro donde narró con sus propias palabras lo que fue compartir la vida con el hombre que México todavía llora cada 15 de abril. Hoy tiene 91 años y es, junto con las demás mujeres de esta lista, uno de los últimos vínculos vivos y directos con Pedro Infante. No a través de una película, sino a través de haberlo conocido, haberlo amado, haberlo perdido. ¿Ya conocías la historia de Irma Dorantes y Pedro Infante o te acabas de enterar? Comenta el número del personaje de esta lista que más te ha sorprendido hasta ahora. 8. Eric del Castillo, el amigo al que le ocultaron una muerte para protegerlo.
Aquí viene la historia más fuerte de todo este video. El 15 de julio de 2026, Elsa Aguirre murió en su casa de Cuernavaca. Ese mismo día, el mismo no otro, Eric del Castillo fue ingresado de emergencia al hospital. Los médicos le habían detectado una obstrucción del 80% en una de las arterias principales que llevan sangre a sus piernas. Necesitaba un cateterismo urgente para no perder la movilidad de una extremidad. Elsa Aguirre y Eric del Castillo eran amigos cercanos, de esos que se conocen desde la época en que ambos eran jóvenes promesas del cine mexicano. Y mientras él luchaba en una camilla por recuperar la circulación de sus piernas, su amiga se apagaba a pocos kilómetros de distancia. Su familia tomó una decisión: no decírselo. Ni ese día ni los siguientes. Prefirieron protegerlo mientras se recuperaba, antes que sumarle ese dolor a un cuerpo de 91 años que ya estaba dando pelea. 10 días después, el 22 de julio, Eric del Castillo cumplió 92 años. Lo celebró con una parrillada íntima, organizada por su esposa, rodeado de familia. Sonrió, tuvo energía, sobrevivió. Padre de Kate del Castillo, con más de 300 créditos en cine y televisión, Eric ha enfrentado en los últimos años una lista de batallas que parecería inventada si no fuera real. Cáncer de próstata que superó, degeneración macular que le está robando la visión poco a poco y ahora una arteria casi completamente bloqueada. Tiene sus achaques como cualquier persona mayor, dijo su hija Kate al actualizar su estado de salud. Y después agregó algo que quizás resume mejor que nada lo que representa este hombre. Creo que yo tengo más achaques que él. Sigue vivo, sigue de pie y todavía no sabe, o quizás para cuando veas este video ya lo sepa, que su amiga se adelantó el mismo día en que él estuvo más cerca que nunca de seguirla. Quédate hasta el final. La última historia de esta lista tiene una conexión con Luis Buñuel que muy pocos conocen. 9. Rosita Arenas, la venezolana que conquistó el cine de oro, nació el 19 de agosto de 1933 en Caracas, Venezuela. Su padre era actor y la llevaba a los sets desde niña, así que el cine no era un sueño lejano para ella. Era el aire que respiraba en casa. Llegó a México siendo pequeña y a los 17 años fue coronada reina de la primavera de la Ciudad de México, el trampolín que la llevó directo a la pantalla grande. En 1953 protagonizó El Bruto, dirigida por Luis Buñuel. La leyenda cuenta que el director, exigente hasta el extremo, no la quería para el papel porque la veía demasiado fina, demasiado bien vestida para un personaje pobre. Ella se lavó la cara, se llenó el cabello de grasa, se puso medias rotas y un rebozo y se presentó así frente a él. Buñuel la vio y aunque todavía dudó, terminó dándole el papel. Se ganó a uno de los directores más difíciles del cine mundial, siendo apenas una veinteañera. Trabajó junto a Pedro Infante, Cantinflas y Luis Aguilar. Protagonizó La Maldición de La Llorona en 1963. Se casó, entre otros, con el actor Abel Salazar, con quien tuvo 2 hijas. Se retiró a los 60 años y desde entonces vive lejos de las cámaras, en una tranquilidad que ella misma ha descrito como plena. Este 2026, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que Rosita Arenas recibirá el Ariel de Oro, el máximo reconocimiento honorífico del cine nacional, por toda una vida dedicada a la actuación. A sus 93 años, después de haber sido rechazada y luego aceptada por uno de los directores más importantes de la historia del cine, después de retirarse por completo del ojo público, México todavía se acuerda de ella, y este año finalmente se lo dice de frente. 9 nombres, 3 que ya no están, 6 que por ahora siguen aquí. Lo que une a los 9 no es solo el cine que hicieron, es que todos construyeron algo cuando la industria mexicana todavía se sentía como una familia grande, ruidosa y llena de talento. Hoy esa industria ya casi no se acuerda de ellos. Los homenajes llegan tarde, casi siempre después de que se van, cuando ya no pueden escucharlos. Por eso, este video no es una despedida, es lo contrario. Es la oportunidad de decirles, mientras todavía pueden leerlo o que alguien se los cuente, que México no los olvidó. Que un pajarito en un patio, una arteria que casi falla, un Ariel de Oro que llega 70 años tarde pero llega, todo eso todavía importa porque ellos todavía están aquí para vivirlo. Pronto, no sabemos cuándo, esta lista se va a hacer más corta. ¿Cuál de estas 6 historias te dejó más impactado?
Comenta el nombre en los comentarios y si tienes un recuerdo de alguno de ellos en una película, una serie o una tarde en casa de tu abuela, cuéntanoslo también.